Muy buenas noches, bienvenidos a Úcharas Podcast, este espacio de difusión cultural de la página Historia Pueblo Yaqui. El día de hoy es un día grande, es un día muy especial. Hoy tenemos como invitado Bandido Diamante. Bandido, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú cómo estás, tocayo? Yo muy bien, tocayo, estoy aquí, genial. Sí, oye, nos llamamos Fernando, somos tocayos, ¿eh? Sí. Ya pocos me dicen así, cada vez menos, pero pues aquí andamos. Sí, ya estás haciendo tu marca que sea como de este Bandido, ¿verdad? En todos lados. Sí, pues marca no me gusta el título, aunque sí sé que es lo más correcto. Incluso a nivel legal sé que es lo más correcto, es como estoy registrado, todo. Pero realmente para mí es un apodo. Para mí es un apodo muy lindo y que mis amigos me dicen así. Entonces, contento de ser conocido así, como Bandido. Ok. Oye, pues iniciamos por ahí, pero ¿por qué te pones Bandido? Y luego Bandido Diamante, que todavía tiene una colita, está muy interesante eso, ¿no? No sé el Sí, origen. claro. Pues hay varias como historias que chocan unas con otras. Realmente es muy aburrida la original, pero viene de un personaje que a mí me gustaba mucho en una serie de televisión que se llama Kenan y Kel. Y había un capítulo donde Kenan confunde a su papá con el bandido diamante. Y me dio mucha risa a mí, de muy joven niño que vi ese capítulo. Entonces de ahí se me quedó, fue mi arroba en Twitter y de ahí pasó al mundo ya, desde el mundo de los bits al mundo de los átomos. Ya pues muchos amigos míos, así es como me llaman. Profesionalmente incluso, a veces hasta siento extraño estar en juntas y más, y pues bandido, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? Y ahí es un apodo simplemente que me acompaña. No lo veo como una marca personal, no lo veo como un personaje tampoco, porque luego ya ves que decimos mucho esto, ¿no? De, ay, bueno, es que es un personaje, entonces como que te das permiso de hacer otras cosas que a lo mejor no harías bajo tu propio nombre, pero en mi caso no es un personaje, es un apodo. Ok. Sí, porque muchos dicen que eso es como un seudónimo que lo utilizan como máscara, ¿no? Para poder decir, como por ejemplo algunos comediantes que dicen, es muy distinto el que soy en el escenario, allá soy tal y abajo soy otro, ¿no? Bueno, pues yo te diría también eso. Yo empecé como comediante hace poco tiempo, Sí, lo relativamente. sé. Estoy por cumplir unos 2 años casi como comediante. Y ahí sí es nada más entender que profesionalmente estás haciendo un acto, ¿verdad? Un performance, por así llamarle. Y claro, lo que dices arriba no significa que es literalmente lo que piensas abajo. Hay mucho de ti en cada chiste, pero no significa que si de repente yo hago un chiste sobre algún tema que sea muy oscuro, sea lo mismo que yo te diría estando en otro contexto. Lo mismo pienso, no te comportas igual en la escuela que en casa de tus suegros, que en el bar con los amigos, y lo mismo, en el escenario es tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo. Estás viendo una actuación como tal, un performance, no tan distinto como uno esperaría, pero como si un actor en personaje dice algo y uno se confunde y piensa, ay, el actor piensa esto, pues no necesariamente. Ujú. Sí, exactamente, sí, es ver los contextos y todo el rollo. De hecho, fíjate qué curioso, yo voy a tener mi pinino en la comedia ahora Excelente. de 10 días, el 19 voy a participar en un torneo de chistes malos, mi primera vez subiéndome a un escenario para contar chistes, voy a ver ahí, a ver qué, a ver qué chistes cuento, es un torneito que va a haber aquí que No, organiza un excelente, amigo y parece buen inicio. sí. ¿Tú cómo iniciaste en la comedia? Ya que pues, empezamos por ahí. ¿Qué Pues decías? como escritor fue como empecé en la comedia. Yo ya tenía años escribiendo, aunque nunca había escrito comedia. Y como todo, depende nada más del ingenio, sino de la formación que tomes. Te diría que ahí sí tomé cursos, leí los libros que encontré y me fui sacando filo, digamos, como escritor de este género que para mí en ese momento era nuevo. Estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, más o menos, 5 años. Órale. Empiezo a escribir comedia y de ahí
pues me uno al cuarto de escritores de Adrián Marcelo, de mi compadre, amigo, socio, y Sí. empezamos a escribir. También estaba en este cuarto, sigue estando Daniel Migraño, un gran amigo ya de hace muchísimos años. Y yo creo que hay como varias cosas que suceden al mismo tiempo, pero una de ellas importante es que Daniel me da el empujón donde me dice como, ya súbete, ya te toca subirte, probar, sí es chistoso lo que estás diciendo, no solamente lo que estás escribiendo. Sobre todo porque sí creo firmemente en que Adrián, Daniel y yo tenemos voces muy diferentes los tres. Es decir, los chistes no son intercambiables, no funcionaría si uno se subiera a decir los chistes del otro. Entonces no choca una comedia con otra. Y en una de las primeras giras de Hermanos de Leche, todavía yo lo recordaba como un mar de personas y hace unos meses regresé, fue en Tampico. Y Sí. entonces dije, ay, ¿cuántos vinieron la vez pasada? Y vi que era un evento pequeño, era de 300 personas, pero No, yo pues se te hacía el mundo a ti. se me hacía gigantísimo. Y ahí, esa misma tarde, me sucede una anécdota medio extraña, Órale. donde estábamos comiendo, se acerca una persona y me pide una fotografía y me dice, muchas gracias, Macario Brujo. Y dije, este no me está madreando, porque Macario es otro comediante que usa sombrero. Y luego seguimos hablando todo, o sea, me reí un poquito, ¿no? Como que, no. Me reí un poquito todo, ya se va, me vuelve a dar la mano y me dice, de verdad me gusta mucho lo que haces, Macario, suerte hoy. Y dije, este cabrón no me está madrando, este güey de veras sí me confundió. O sea, sí creyó que eras Macario, pero Sí. Y entonces pasaron unas horas y en esas 3, 4 horas lo escribí como de la mejor forma que pude esta anécdota y me subí a presentar el show. Entonces dije, ese chiste y luego presenté el show, ¿no? De que, lo que van a ver hoy es esto, esto y esto. Y por suerte, y porque eso yo creo que estuvo en retrospectiva, no fue lo más correcto, porque realmente yo tenía una sola bala, que era ese chiste, y si no ha entrado, a lo mejor ya no me vuelvo a subir, ¿no? Por fortuna, sí entró el chiste, sacó una carcajada, y sentí así como la primera risa masiva que yo causé ante público en vivo, ¿no? órale. Presento el show, me bajo y me voy bien contento diciendo, no, hombre, pues a lo mejor y aquí puede haber algo, y claro, se junta con esta idea también de Adrián Marcelo de la Mole, de decir, bueno, pues síguele, ¿no? Y me fueron también tallereando, coachando y más. Y pues ya pasaron ya casi 2 años de eso, o 2 años se me hace un poquito más. Ya me Órale. pongo las fechas. Pero así Y fue. ahora en las giras tú te subes. Sí, normalmente me subo 15 minutos, a veces 20. Yo esperaría y confío en que así sea, que para final del año, de este año 2024, esté grabando mi especial, eso espero, de 1 hora. Órale. Oye, Sí, pues fue que interesante porque además te diría con toda honestidad que no es de mis talentos naturales la comedia. Por ejemplo, y te diría con la misma honestidad lo contrario en escritura. Yo la primera vez que asistí a un taller de escritura era muy claro de que este güey sí se le va a dar y comedia no. Comedia fue como algo que sí ha sido con mucho trabajo y con mucha práctica y con meterse a clases de actuación para mejorar en escenario, con meterse a cursos, con estar leyendo libros, con estar iterando y mejorando. Y es como algo que es puro trabajo y por lo mismo me hace sentir muy orgulloso saber que ahora he trabajado esa capacidad de poder subir a un escenario y sentirme contento arriba del escenario. Más allá de si salen las risas o no, de sentirme cómodo y de saber que estoy haciendo algo que me causa orgullo, ¿no? Que es ya la comedia en vivo. órale. Oye, pues te digo, aparte tienes excelentes maestros y Sí. mentores, pues, la Mole, güey, no mames. Sí, es un laboratorio que, entre comillas, imagínate, si uno quisiera decir, bueno, voy a turear junto con Adrián Marcelo y junto con La Mole y Ujú. estar iterando con ellos pues 40, 50 veces al año, subiéndome a diferentes escenarios ante pues, muchos miles de personas, que es lo que ellos generan como audiencia, Sí, y, y luego estar pues así, iterando, mejorando y también teniendo el feedback de ellos para volverme mejor comediante. Realmente esa ha sido pues una escuela muy valiosa y que considero que se me ha presentado la oportunidad de poder hacer aceleradamente algo que a lo mejor hubiera tomado más años.
Ok, porque estás con esteroides, ya iniciaste con 300 personas a contar tu primer chiste, güey, o sea. Sí, eso también tiene su parte padre y su pequeño riesgo también, donde pues la exigencia es diferente o es un camino atípico, al menos el que me ha tocado y del que estoy muy agradecido. Como muchas cosas en la vida, a veces no responde al plan o al diseño que nosotros hicimos, sino también hay un choque con la realidad donde, oye, se presenta esta oportunidad, ¿la quieres o no? Y hay una decisión de vida ahí y otra, una bifurcación de caminos, ¿no? Exactamente. Y aquí gente Oye, saludando, me da mucho gusto que estén aquí comentando y todo. sí, saludos a Clarisa que está por acá y a Miguel. Él es biólogo como yo también soy biólogo. Él es colega, Padrísimo. pero él hace contenido de biología y él es súper fan tuyo, está muy emocionado. No, gracias por estar aquí escuchando. Oye, mira, aquí tenemos gente desde Francia saludando, buen Y aquí Jackie. en Francia. Ahí de Miguel, de Clarice, padrísimo. Sí, oye, bandido, una cosa, tú me dices que pues, comenzaste a subirte a los escenarios, pero ya escribías comedia. Escribías comedia para Adrián, para La Mole, ¿para quién escribías? Hacías sketch para televisión. Sé que trabajaste en multimedios también, ¿no? Correcto. Trabajé, primero hicimos el podcast, Adrián y yo, el podcast Conversaciones, que actualmente, mira, aquí están de mira de atrás, padrísimo. Un saludo Saludos. por ahí a Gonza y a Nahuel. Ricardo Treviño aquí por aquí, que cuente de su nueva Sí. novela. Ahí pronto la La contamos. nueva novela. Hay nueva novela en el horno. Sí, Oh, ya en espera, precisamente hablé con el diseñador editorial y todo, pero perdóname, me salí de tu pregunta. Empecé a escribir hace muchos años y luego empezamos el podcast de conversaciones y ahí viene la oportunidad, medio parejamente, que Adrián me dice, como que me está gustando la idea de comedia, yo hago un primer bosquejo ahí de algo que se me ocurre que podíamos explorar, pero todavía como un poco por fuerza bruta, ¿no? O sea, como con mis bases de escritura, pero todavía sin entrar en el género de comedia. Y de ahí se abre la opción de poder ahora sí entrar a televisión. Y ahí yo agradecidísimo por siempre con Adrián Marcelo, porque gracias a él toca que entremos en producción tanto Luis Cantú, actual productor de Radar, y yo, a estar haciendo televisión. Y era algo nuevo y era algo que, vaya, esa propuesta nunca hubiera pasado de la primera puerta del torniquete de la oficina exterior de multimedios, de no ser porque Adrián pues, nos lleva ya hasta la junta, me toca a mí puntualmente presentar el proyecto. Y yo nunca se me va a olvidar que ya estando ahí junto con los directivos, presento el proyecto, Adrián Marcelo presenta, se llamó ese programa, ok. Muy y buen programa, ¿eh? He visto clips. fue interesante. Yo nada más estuve el primer año, los primeros 10 meses, fue Me como gustó. producimos, pero pues sí, hicimos errores y también algunos aciertos, ¿no? A mí sí me enorgullece mucho que fuimos, hasta donde tengo entendido al menos, pues el primer programa que hicimos Dungeons and Dragons en vivo, por ahí después de las 12 nos permitían hacer eso. Órale. Fue el primer roast tostado en televisión abierta, en México, al menos hasta donde tengo entendido. Me tocó escribir lucha libre, que era uno de los sueños que yo tenía, un cinematic match por ahí. Estuvo interesante, muchas entrevistas, muchos sketches, y ahí sí fue como golpe con la realidad, pero también al mismo tiempo ponerse a aprender cómo diablos se escribe esto que hay de comedia, ¿no? Y me acerqué con amigos comediantes, me acerqué también buscando simplemente qué cursos existían, qué masterclasses había, qué cursos también libros, perdón, en Goodreads, y encontré ahí bastantes herramientas y sentí que eso nos empezó a hacer mejorar y mejorar y mejorar. Y sí hubo una parte como de pequeña frustración, honestamente, cuando sentí que ya lo estábamos haciendo bien y que estábamos marcando mejor en el rating relativamente, y donde nos dicen, bueno, pues hasta aquí llegó el programa, ¿no? Sí hay un descanso también porque era mucha presión. Ujú. Pues bueno, a la postre ahí, digamos, Luis Cantú, pues toma Radar y lo vuelve lo que es hoy, ¿verdad? Junto con Adrián, junto con todo su equipo. Y Sí. unos meses después a mí me toca estar produciendo Hermanos de Leche y también lo hacemos este proyecto que pues ha tenido un gran impacto en, no nada más en la audiencia, sino en mi persona al menos y en el trayecto que yo llevaba.
Ahí escucho tus risas todos los programas. Me imagino que debe ser un programa, debe ser un trabajo extraordinario ese, porque estás viendo cómo están jangueando la Mole y Adrián, güey, y estás cagado de risa, porque se escucha fuerte, Sí, lo agarran los micros, güey. Está muy sí, pues chido, es güey. un trabajo ahí, ya vemos muchos ahí, ¿no? En producción, no solamente soy yo. Ujú. Alan Martínez es parte clave de nuestro equipo, el buen Gabo, Lalo, el editor, que le pone otra capa de comedia, que es posterior a la que imprimen por ahí tanto Mole como Adrián. Entonces, interesante el proyecto. Empieza, en mi percepción al menos mi rol como productor, Ujú. empieza siendo muy televisivo. Creo que los primeros capítulos, si uno regresa a verlos, se ven como un pedazo de un show de variedad, de un variety show, que era lo que yo había estudiado más cómo hacer durante ese año de televisión. Y luego encontramos el famoso Cosas de, que es más comedia observacional y también pues algo de comentarios sobre cultura popular. Y de ahí nos hemos agarrado, explorado y bueno, también con algunos invitados muy extraños y pues sí, es como te diría, la palabra de ese proyecto es extraño y es extraordinario, pero lo extraordinario tiene sin duda un elemento de extrañeza, de rareza. Sí, porque pues es demasiado interesante lo que han hecho. O sea, fueron con este señor millonario, estuvieron ahí. Sí, 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 Luego, han hecho un montón de experimentación muy buena. con el grillo Ese Sada. proyecto es uno de los que más ¿cómo se llama el señor? El grillo Sada. Ok, si es tan rico como se ve. Sí, O sí, está. sí. Lo que pasa es que pues viene de una de las familias ya de generaciones que han hecho muchísimo impacto positivo en nuestra ciudad y en nuestro estado. Y bueno, él es puntualmente nieto de don Eugenio Garzazada, si no me equivoco. Y Órale. que pues es el fundador del Tecnológico de Monterrey, de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y pues un capitán de empresa de los más importantes de México y el más importante de Nuevo León, sin duda. Gaso. No, pues sí, se han metido, han hecho un montón de cosas bien chidas en este programa, ¿no? En Hermanos de Leche. Oye, una cosa que te quería preguntar, tú eres ingeniero de formación, ¿verdad? Sí, una vez estudié ingeniería, así es como lo ponía en mi Facebook hace mucho, pero sí, sí, estudié ingeniería y luego por ahí unos posgrados también, pero Ok, de carrera pero fue ¿y ingeniería civil. tu posgrado es en tecnología? ¿Cómo? En Sí, innovación tecnológica, bueno. en innovación empresarial y tecnológica es mi maestría y me doctoré en administración, donde puntualmente hice mi tesis en narración de historias. Eso al Ok. mismo tiempo que el programa de televisión, lo cual volvió bien tormentosa esa entrega de tesis, como te has de imaginar, porque al mismo tiempo, eh, es la verdad, no hay otra Ujú. forma de decirlo, pero pues yo ahí saliendo disfrazado de vaquero en multimedios y presentando la tesis doctoral en EGADE Business School. Entonces creo que sí, asumo que es la única vez que va a pasar eso en la historia de la institución, supongo. Y fue algo que a su forma me llena de orgullo, ¿verdad? No, los humanos estamos hechos mucho de nuestro carácter de aparentes contradicciones que no lo son tanto. Y las dos partes me gustaban muchísimo, tanto la académica como la de estar en multimedios por ahí encontrando otra forma de ser bandido. Órale, está muy interesante eso de que estaba saliendo en la tele y al mismo tiempo te estás doctorando en doctorado, que es cabrón un doctorado, ¿no? Sí, me acuerdo ahí, quedó como la anécdota, ¿verdad? A mí no, yo créeme que no, estoy muy en contra de la gente que luego se presenta como, a mí díganme doctor, o a mí díganme ingeniero. Esto se me hace muy absurdo, ¿no? Usamos en México como si fueran títulos nobiliarios los títulos Ujú. académicos. Pero Sí, dicho esto, una anécdota que quedó ahí para la posteridad, para mí al menos, fue que pues me graduó del doctorado y al siguiente miércoles hay programa. Y recuerdo estar en el programa y Adrián me dijo, es que vamos a decirlo al aire, que te acabas de doctorar. Y yo, no, así como que no me metan de más a mí, ¿no? O sea, como no es necesario. Y me agarró del hombro Adrián y me dijo, güey, ¿cuántos doctores crees que ha habido en la historia de multimedios? Y entonces me dio y ya, digo, conocí mi permiso, por ahí Adrián me felicitó al aire y se lo agradezco mucho a mi compadre. Si ve esto, le mando un fuerte abrazo y esa anécdota que no se me olvida. creo que eres el único acá. No, quién sabe, créeme que en multimedios también hay gente muy capaz y muy de formación, digamos, quiero decir formación formal, con una redundancia y una cacofonía, pero
pero sí hay gente muy preparada, eso es a lo que voy. Los que nos tocó salir a cuadro a lo mejor somos los que un poco más ahí raros, ¿no? Pero al Ok. final es una empresa familiar y es una empresa seria y por más, sería mentira decir como que fue color de rosa ahí, ¿no? Para mí fue un momento complicado profesionalmente, pero también lo justo es decir que estoy agradecido con ellos porque me dieron oportunidad de hacer televisión, me dio la confianza de entenderme a mí mismo como productor y también nos dieron total libertad creativa. O sea, es decir, no había ni una pregunta de, oye, güey, ¿qué van a hacer el siguiente miércoles? Una vez, por ejemplo, hicimos esto también, que no fuimos los primeros, pero Ujú. hicimos el programa al revés. O sea, empezamos con el final y luego así, simplemente, y cerramos con lo que normalmente es el inicio. O sea, nos fuimos totalmente al revés de la estructura Ah. normal y al otro día, pues marcamos horrible. Fue de los peores programas, yo creo, en rating. Y pues ya, pero simplemente Fue hasta ahí experimentar. de experimentar un poquito, sí. Órale, qué interesante, ¿no? Pues tenían carta abierta ahí en multimedia, lo que es buenísimo. Sí, claro. Y insisto, eh, habría también mucha parte ahí que no fue positiva, pero creo que conviene quedarse con lo que sí lo fue. Exactamente, sí. Siempre es bueno ver hacia atrás recordando solo lo positivo y que lo Ah, malo se te resbale. Eso lo aplico yo en la vida y siempre es bueno. sí, ser agradecido con lo bueno que existió, que también hubo su parte ahí, y que precisamente es esta, ¿no? Yo también estoy seguro, si yo no hubiera tenido ese trabajo como productor de Adrián Marcelo Presenta, yo no hubiera sido el productor de Hermanos de Leche. A lo mejor el proyecto como quiera existiría, pero no dudo que conmigo, o al menos imprimiéndole esa parte mía que sin duda la aprendí en esa empresa. Ok, perfecto. Sí, y ahí conociste, pues me imagino que a Adrián ya lo conocías de antes. Sí, correcto, ya tenemos el podcast. Te digo Ujú. que para ¿Cómo presentar conociste el a Adrián? proyecto, pues él es el que me invita, ¿no? Ujú, sí, Puntualmente. sí. Adrián lo conocí por Twitter. Para mí Twitter es mi red social favorita. Antes decía es mi ciudad favorita. Ahora no sé si lo vería como una ciudad, pero sí como un lugar donde he conocido personas extraordinarias. Ahí conocí a mi esposa. Ahí conocí a Adrián Marcelo, que es mi socio, mi hermano. Ahí he conocido a muchas personas que me han marcado para muy bien. Ahí está toda la mejor y las peores personas también. Están por ahí en Twitter. Es una secundaria a veces Twitter, ¿eh? Sí, es la gran secundaria, pero la vida también lo es, ¿no? Sí, y sí, me uní a Twitter hace casi 14 años. Si recuerdo bien, mi primer tweet fue Venga Tuca, porque acaba de entrar el Tuca Ferretti a dirigir a los Tigres en el 2010. Ok. Y bueno, fue un buen augurio ahí porque fueron 10 años buenos con él y 10 años muy buenos para mí también. Entonces, así es como conozco a Adrián y luego me caía muy bien y le dije, vamos a cenar y descubrimos que éramos prácticamente vecinos, una cosa muy extraña, muy regiomontana, porque Ok. Monterrey es un ranchito, ¿no? Es el rancho más hermoso de la galaxia. Pero sí, en carro yo creo que vivíamos en ese momento, los dos ya nos cambiamos de casa, todavía muy cerca, pero vivíamos como unos 3 minutos, más o menos. Órale. Entonces, muy, muy cerca. No nos habíamos Gran conocido, teníamos descubrimiento, ¿eh? cosas en común. Gran descubrimiento ese que tuviste ahí, porque Claro, claro, a mí órale, me cambió la vida conocer a Adrián, y para muy bien. órale. Y pues ya tú traías la onda de hacer el podcast. ¿En qué o cómo estuvo? ¿Quién Sí, se le ocurrió? ¿A ti se te ocurrió? ¿A él? ¿A los dos? yo se lo propuse y todavía se ríe de mí el cabrón porque íbamos a cenar muy seguido unas hamburguesas que ya no existen, se llaman Mm. Happy Dog, muy cerca de donde vivimos. Y cenamos ahí varias veces, no sé cuántas, pero muchas. Y de repente un día llego yo y por eso se ríe de mí, porque llegué con una tablet. Y yo ya traía una presentación donde le fui diciendo, mira, estos van a ser nuestros invitados, este es el proyecto, se va a llamar Conversaciones, todo. Y algo que se me quedó ahí muy grabado fue que le dije, se va a llamar Conversaciones con Adrián Marcelo y Fernando Suárez Serna. Y me dijo, te lo acepto, pero al revés. Aunque sea Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo. Y ese tipo de actitud desprendida, de compartir, de un manejo del ego extraordinario, es de lo mucho que le he aprendido a Adrián, porque esa ha sido una constante
Y estoy seguro que a lo largo de toda la vida de Adrián, pero puntualmente yo puedo hablar desde los más de 5 años que lo conozco ya. Y bueno, pues ese fue el inicio de conversaciones. Yo ya tenía idea de hacer algunas otras aproximaciones en podcast, no había empezado nada, no sabía cómo hacerlo. Y Adrián precisamente, justamente en una cosa ahí de mucha casualidad, Adrián tenía el podcast con Aldo Farías y Aldo se va a vivir a Ciudad de México, con TUDN, donde actualmente sigue, y entonces se juntó todo. Y esa fue pues la historia del inicio de conversaciones. Ok. Y ahí es como iniciaron. Y luego, pues, ha sido un programa muy exitoso, han tenido muchos invitados, y luego todavía vaya, ahora le metieron ya lo graban en el mismo sitio ahí de que se ve atrás están Hermanos de Leche, y luego atrás el set de conversaciones. Que es casa de mis papás. ¿Eh? Es casa de mis papás, donde Es grabamos que- esa órale. habitación, que era el mismo cuarto donde cuando yo era niño jugaba ping pong y juegos de mesa. Pues ahora jugamos a cosas diferentes, no vamos a decir. Adrián insiste a mi mamá en pagarle renta y mi mamá no le menta a la madre nomás porque es muy educada, pero dice que claro que no, que mientras estemos ahí, pues ellos contentos. A mí me sirve como una buena excusa de visitar casa de mis padres muy seguido. Ok, órale, es casa de tus papás, ahí está todo el set. Sí, muy extraño también eso, honestamente. Por ejemplo, hace pocos meses que fue Alex Lora y Sí. estarlo viendo sentado al lado de mí, de repente sí hubo un momento como que yo mismo como que me salí de la conversación y pensar qué extraño rumbo tomó esto, donde está Alex Lora, que yo lo escuché hace 20 años y ahora está sentado aquí en una silla dentro de casa de mis papás, ¿no? Oye, pues, oye, pero está raro porque ahora el cumpleaños de la mole fue allí. Sí, no, no. Y sé puntualmente por qué me lo preguntas, pero pues ahí les avisé que, pues que iba a haber fiesta ahora. Va a haber fiesta y va a estar hardcore. Sí, no, no, pero bueno, Ok, son muy educados todos. gran dato ese, no sabía que era casa de tus papás, ahora lo vuelve más raro. Eso sí está Sí, interesante, lo de Alex Lora, pero también lo del cumpleaños de la mole también ahí. sin duda alguna. No, pues ahí ha estado invitado pues Luis R. Conríquez, Mujer Luna Bella, Órale. Chiron Man, Morocco, muchos invitados ahí que han marcado, que me han marcado mucho. Y puntualmente quiero mencionar también a Nicho Hinojosa, que Nicho, si ve esto, le mando un fuerte abrazo. Agradecido con él siempre, porque además de haber sido un invitadazo, le tocó una canción a mi mamá. Entonces, eso a mí se lo agradezco demasiado porque yo no conocía a Nicho hasta ese día. Y le dije, sé que esto es algo incorrecto de hacer pues como conductor, pero pues me voy a atrever a pedírtelo y Nicho creo que ahí empezó que yo sí lo considero amigo, aunque no nos vemos tan seguido, y estoy seguro que él también. Ok, oye, pero ¿qué canción cantó? A mi mamá no me acuerdo cuál le cantó, fíjate, déjame pensar cuál sería, porque en el podcast cantó un chorro. En el Órale. podcast, de hecho, hasta llegamos a cantar juntos por ahí, muy desafinados, pero sí. Oye, es interesante, no he visto, está en mi lista de ver después de Nicho Hinojosa, porque a mí sí me gusta mucho su música, desde pues, cuando lo escuchaba, ya cuando lo conocí, que fue en el primer Big Brother, y luego ya después encontré su música y dije, Claro. qué genial está esto. Sí, claro, claro. Oye, no sé si hay una pregunta, Jackie Ah, de ¿en, Francia. en el chat? Ah, sí, Sí, Jackie dice. nos decía que si era mejor escribir antes de crear un video o un podcast. Y, Y ahí, Hay si te varias. parece bien, me gustaría darle una Ujú. respuesta. Y yo creo que depende del formato que quieras hacer. Si es podcast, yo sí hago una preparación en mi tablet de un temario, pero nada más entender ahí que yo lo hacía mucho, lo sigo haciendo mucho porque creo que yo no me considero tan talentoso al micrófono. Entonces, es mi red de seguridad. Yo sé que si algo sale mal, puedo tener por ahí algo donde caer. Lo que sí te diría es no pensar que porque ya hiciste una investigación o una preparación, tienes que usar a fuerza lo que preparaste. Eso era un error que yo cometía mucho antes, de, oye, es que ya traía estas preparadas, entonces aunque no quede en la plática como quiera, la quiero tirar.
y eso no, si no usas la pauta que preparaste es buena señal, significa que todo fluyó muy bien. Y si sí la usas también, pues qué bueno. Yo te diría, y cada uno tiene exigencia diferente, y puntualmente en podcast yo sí considero que es bueno prepararse una pauta, no considero que sea bueno escribir un texto y leerlo, creo que eso no es lo que mejor vive en este formato. Eso funciona muy bien, por ejemplo, para un video ensayo en YouTube, pero no para un podcast. No estamos esperando, creo yo, como audiencia, cuando yo escucho un podcast, no estoy esperando la precisión de un audiolibro, sino la inmediatez, la calidez y de alguna forma, aunque sea un poco más cruda, esa conexión que es más directa. Entonces, eso sería lo que yo pensaría, y aquí de Francia. Perfecto, perfecto. Ah, mira, aquí está Alejandro González que te nos está comentando una Biblia. Sí, Propia sí, sí. conversación hace mucho. Curiosamente, los temas que se han ido tocando hacen match con el tiempo en el que ha habido cambios en mi vida. Me identifico mucho. Muy bien. Sí, qué bueno que así sea, pues sin duda alguna crecemos, vamos encontrando nuestra propia voz y eso creo que es válido en cualquier disciplina. Yo sí, al menos te diría que en escritura, en podcast y en comedia, que son tres de las principales Ujú. actividades que hago, sí considero que los primeros 6 meses que los practiques, eres una imitación de tu persona favorita, ¿no? Es como muy buena forma de empezar, pero sin duda no hay más que estar teniendo horas de práctica, y en el caso del podcast y en el caso también de la comedia, existe solamente cuando hay una interacción con el público, sea de forma digital o sea de forma física, en el caso de la comedia. Y en esa interacción, de alguna forma un feedback muy inmediato, es cuando de repente ya empiezas a encontrar quién te sientes más cómodo siendo. Entonces, pues hay un crecimiento sin duda alguna. Yo vuelvo a escuchar a veces los primeros podcasts que hacíamos y veo cómo, por ejemplo, me preocupaba a mí mucho no ir a decir una palabra que no exista, porque decía, ay, me voy a ver muy ignorante y pues yo soy inteligente, ¿no? Entonces jugaba a no equivocarme en lugar de jugar a proponer algo. Y Mm. creo que por ahí también te diría que, bueno, eso es algo que a lo mejor se sale de tu comentario, pero también formación constante. Yo en podcast, sí te diría, recuerdo mucho esa ocasión en que fue Brincos Diera nuestro podcast, y una persona me puso ahí de mala leche, pero me llegó mucho y se vale decirlo. No es lo correcto, pero fue lo que pasó. Me puso, ay, qué aburrido el de sombrero, habla como sacerdote. Y dije, a la madre. Y, Cabrón. y bueno, dije, no pasa nada, pero sí la suma de comentarios me llevaron a pensar de que, oye, pues si me quiero dedicar a esto de largo plazo, sería bueno mejorar un poco. Y me metí a curso, por ejemplo, ahí ese fue de locución, el que tomé en esa ocasión, pero Mm. constantemente es entender que quienes ya pasaron por este camino muchas veces pues dejan huellas, ¿no? Y bueno, eso en la parte técnica, pero puntualmente en la parte de temas también. Creo que estamos embebidos en el mismo contexto, en el mismo zeitgeist, y eso, qué bueno que espejemos de esa forma. Ok, perfecto. No, sí, es interesante el ir haciendo un caminito, ¿no? O algo así. A mí las notas me gusta ir haciéndolas como vamos platicando para decir, ah, ahorita vamos a ir para acá, ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ir, pero Claro, bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Ajá, 100%. perfectamente. Oye, respecto a la escritura, en esos tiempos, en cuando tú hiciste Twitter en el 2010, ¿cuándo comenzaste a escribir libros? Sé que has escrito varias novelas, las has mencionado, ¿no? Que son Sí, novelas de ficción, ¿no? Tenemos que decir. sí, 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 vaya, el primer libro que escribí es no ficción, déjame pensar, pero bueno, uno dejé de publicarlo porque ya no me gustó tanto, pero ahorita al menos tengo Quema este libro y tengo la coautoría con Adrián Marcelo del libro de conversaciones, de no Ujú. ficción y de ficción, de novelas, de ciencia ficción, fantasía. Tengo varias por ahí hechos, tengo La Noche de los Relámpagos, tengo 12 lunas, que no es una compilación de cuentos, pero casi, y tengo también, claro, La Montaña Indestructible, que es el libro que más he vendido y que me enorgullece mucho, ese Cyberpunk. Entonces, si Ok. yo empiezo a escribir más o menos de manera formal como a los 22 o 23 años.
y publico mi primer libro a los 25. Autopublico mi primer libro a los 25. Ok. ¿Cómo lo autopublicaste? Pues fue ahí siguiendo tutoriales, porque no tenía En dinero en YouTube. ese momento. Sí, siguiendo tutoriales en YouTube y lo autopublico vía Amazon. En ese momento casi nadie sabía que cuando tú autopublicas en Amazon, pues también existen los libros on demand, ¿no? Donde cuando alguien lo pide, en ese momento Amazon lo imprime y te lo manda, Ujú. como sigue funcionando el día de hoy. Pero Sí. eso te hacía que no tuvieras que tener inventario, porque a mí me daba miedo tener las cajas llenas de libros como un símbolo en mi cuarto, en casa de mis papás además, Sí. y tener ahí el recordatorio diario de no has vendido, ¿no? Y no has recuperado esto. Entonces, aunque era menos dinero, el esquema on demand me hacía no tener inventarios, poder moverlo. Yo mismo pirateé mi propio libro y lo veía como la gente lo bajaba. Y bueno, pues yo creo que fue un buen experimento porque ese libro sí se vendieron más o menos como 3,000 copias, que la verdad es que para un libro autopublicado y alguien que no tenía seguidores en redes ni nada, sí es un número que volteo para atrás y digo, ay, güey, eso lo hice bien. Sí, sí fue correcto los pasos que tomé y que no los inventé yo, simplemente leía qué habían hecho quienes autopublicaban en Estados Unidos. Ok. O sea, te autopublicaste tú. Pero ¿cómo es publicar en Amazon? ¿Tú subes el PDF y ellos lo Con ciertas publican o tienen un características. filtro? No, no tienen un filtro. Bueno, sí hay ciertos lineamientos, pero no del contenido, sino de formato. Que tu formato Ujú. esté bien hecho, que tenga un número mínimo de páginas y más. Y ese libro lo puedes leer tanto en digital como en físico. Y en físico, insisto, ellos lo imprimen, te lo mandan y tiene una calidad altísima la impresión de Amazon. Sí, sé que son de las mejores impresoras que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué dices? Debe ser, sin duda alguna. Eh, que vaya, si imprimes miles de libros, pues sí da una calidad mayor que la de Amazon, pero una autopublicación pequeña, a lo mejor como yo tenía en ese momento capacidad de decir, bueno, imprimo de 100 en 100 o algo así, sí la calidad seguramente intuyo que es mayor la que da Amazon. Ok. Oye, ¿y cómo fue autopiratearte? Está interesante eso. ¿Te metiste a Sí, foros y publicaste? Miren, aquí está este libro que está bien chilo, este no, escritor nuevo. y fíjate que lo subí a The Pirate Bay. Leí eso Mm, también que me resonó mucho conmigo. Decía, nadie piratea las cosas chafas. Nada más pirateas algo si te gustó, ¿no? O si tiene valor. Entonces ujú. yo mismo estaba también de Seeder, de semillero, para que otra gente pudiera bajarlo desde mi computador. Estamos hablando de ya hace 9 años, ¿no? Entonces En todavía torrent lo pirateaste, órale. se usaba mucho en torrent y lo mismo. Mi libro, Burn This Book, que lo publiqué en inglés, por cierto, primero, pensando, asumo que correctamente, desgraciadamente, que había un mercado más grande que si lo subía en español y en México. Entonces, lo publico en inglés, tiene buenas reseñas y yo pedí al final del libro siempre que se unieran a mi lista de correos, que dejaran un review en Amazon, que eso era lo mejor que podían hacer por mí y demás. Y creo que fue un primer experimento. Además, el contenido, que a la distancia algunas cosas obviamente ya no pienso como pensaba cuando lo escribí hace casi 10 años, pero yo pensaba, bueno, tengo 25 años, ¿qué puedo decir ahorita de valor? Porque yo no tenía la gran experiencia, eh, digamos, ni profesional, ni las medallas, ni como a lo mejor el logro todavía, pero dije, lo que sí puedo hacer es básicamente casi el DeLorean, ¿no? El que hacemos en conversación. Es decir, bueno, ¿qué le diría a un Fernando de 15? Entonces, así es como está escrito ese libro, con consejos que yo creía que me hubieran servido de haberlo sabido un poco más joven. Creo que fue una buena idea hacer eso. Ok, hiciste una literatura que está dirigida hacia jóvenes, Sí, ah, ok, y sin duda hacia alguna. jóvenes y adolescentes. Luego me acuerdo, fue uno de los reviews que me marcó mucho, estaba en inglés, era un canadiense, si no me equivoco, el que lo dejó por ahí, pero decía que él tenía básicamente creo que la edad que yo tengo ahorita, yo tengo 34, tenía algo por ahí él también, 32, 37, no me acuerdo, y decía que lo había marcado mucho el libro, que le había ayudado mucho, y me acuerdo que a mí se me hizo muy extraño, yo de 25 años decía, pues, ¿cómo le pudo, o sea,
¿cómo le pudo haber llegado esto a alguien que yo normalmente de conocerlo en la calle, pues no me hubiera atrevido a decirle, mira, toma este consejo? Pero creo que también hay una parte mía que ahora lo entiendo, yo teniendo 34, que claro que puedes tomar consejos de personas más jóvenes y que muchas veces tienen mucha sabiduría, y no se diga que puntualmente en muchos campos son muy superiores a uno en algunas áreas, y es normal eso. Parte de la humildad y que considero correcto es poder aprender de gente más joven también. Dímelo a mí, yo soy docente en la vida real y Ujú. convivo con adolescentes de entre 15 a 16 años todos los días. Y cada semestre, cada clase que doy, siempre aprendo cosas nuevas de mis alumnos. Los más Claro. jóvenes tienen muchas cosas que decir y unos consejos muy buenos que dar. Totalmente cierto y concuerdo mucho contigo, Bandido, exactamente. Sí, yo ahorita igual recién empecé a entrenar karate, tenía ya muchas ganas de empezar, y de manera formal, mi Ok. maestro pues es 13 años más joven que yo, y vaya que le aprendo cada clase, ¿no? Y es también esa parte madura de entender que, bueno, no, no porque tengamos más edad significa que necesariamente vamos a saber más de todo, ¿no? Dicho de una forma más llana, hay mucho viejo pendejo. Ay, Mucho viejo disculpa. pendejo. Es un ejercicio de humildad siempre el poder saber que no lo sabes todo, porque la vida de 100%. todos es distinta. El- oye, bandido. Y bueno, está chilo esto de tus libros, que los autopublicas en Amazon. ¿Todavía los que sacas ahora también los vas a autopublicar en Amazon o ya estás con editorial? Voy a recién cambiar de modelo. Ya de hecho, justamente que te decía al inicio de la plática que estaba hablando con la persona de diseño editorial, Ujú. porque ya voy a empezar a vender mis libros de forma autopublicar todavía, pero ya propia, es decir, ya en la bodega que Como tenemos la Roberto. tienda en línea. Exactamente, exactamente. Y de hecho, justamente a Roberto fue a quien le pedí consejo y que muy amablemente me compartió ahí lo que él hacía, el modelo que seguía, cómo le iban, todo eso. Ok, Y vaya, le pedí ayuda y me la dio, se lo agradezco mucho, Roberto Martínez. sí. Y eso fue lo que me hizo también tomar decisión de decir, bueno, creo que la posición sobre todo del podcast, de las plataformas digitales que tenemos, ya nos permiten tomar ese riesgo. Y pues como todo es un salto de fe, porque hay una inversión de por Es medio, fuerte. pero creo que ya estamos en el punto donde me voy a atrever a hacer eso, y ojalá y no me equivoque, espero que no, va a depender de ahí de cuántos lectores haya interesados en las novelas. No, yo creo que es una buena decisión, no sé, pero sí me imagino que va a ser una inversión muy fuerte, porque vas a hacer tu propio sitio web, pero siempre, cuando eres dueño del circo y de los enanos, siempre ganas mucho más. Eso es bien sabido, ¿no? Y siempre, Claro, sin duda alguna, y sobre todo, sabes que para mí hay un deseo también de que cuando me llega algún mensaje, no me sucede tan seguido, pero no, tampoco me ha sucedido una o dos veces, sí me ha sucedido sistemáticamente, que me dicen, oye, es que quiero un libro tuyo, pero lo quiero firmado, ¿cómo lo puedo conseguir? Y decir que no puedo mandar un libro firmado, que no puedo hacer simplemente un, oye, vamos a juntarnos en tal lugar, y si van 5 personas, que vayan 5 personas, pero vernos las caras, venderles los libros, firmarlos por ahí, todo como ese sentido pues de cercanía que propiciamos mucho en el podcast Conversaciones. Me frustra no poderlo llevar al mundo de los átomos. Cada año hacemos un podcast en vivo, este junio seguramente se repetirá, y creo que ese es un espacio perfecto como para poder compartir los libros con quienes pues muy amablemente invierten no solo su tiempo, sino también su dinero, no solo su dinero, sino también su tiempo, lo dije al revés ahí, ujú. porque el tiempo, creo que al final el libro sí, yo sé que es muy valioso también el que invertir tu dinero en algo es algo que no es cualquier cosa, pero a fin de cuentas el tiempo creo yo que es la variable clave, porque a mí me llega a suceder que te regalan un libro o te dicen, esta serie la tienes que ver, y ahí la tienes ya en Netflix, pero el tiempo es la variable que cuidamos más, entonces, y que debemos de cuidar más. Entonces, saber que alguien presta el tiempo para leerte, para consumir lo que haces,
es de lo más valioso que podemos hacer. Y regreso a la piratería de libros, ¿no? Yo decía, bueno, ellos creen a lo mejor que decir, ay, mira, lo bajé sin pagar, pero a mí como quiera me están haciendo el favor porque lo que sí están invirtiendo en mí es el tiempo de leerlo. Es lo más valioso, el tiempo. Qué Creo que sí. buena, qué buena analogía, esa de que más que el dinero que te puedan dar, el tiempo de dedicarlo a ti. Sí. Y vaya, Y eso se no soy traduce a boca ciego a boca, ¿no? a que el dinero también es una variable que hay que cuidar, ¿no? Y que no podemos decir, no, tampoco es que sea nada. Yo sí entiendo el peso también de cuando alguien está diciendo, oye, me pude haber ido al cine y comprado palomitas y en vez de eso vine a verte. Para mí también es un compromiso y Ujú. donde entiendo que hay un esfuerzo de por medio y donde pues todos le andamos ahí viendo qué hacemos con lo que ganamos, ¿no? Entonces también no lo quiero decir como que no es nada, ¿no? O sea, sí es No, algo, sí, sí. pero si me quedara con cuál es la más valiosa de las dos variables, definitivamente que es el tiempo. Sí, pero a lo que iba, Teo. El rollo es que te están ofreciendo su tiempo leyendo tu obra están pensando en ella y están encontrándose con estos. Y si les gusta, te van a dar boca a boca, porque lo van a decir, oye, güey, bájate este Claro, libro, bájate esto, y luego ese va a llevar a otro y a otro. Y entre medio, uno de ellos que quite se lo compra, y entonces ahí es donde te claro. beneficia. Y es una gran estrategia esa, ¿no? Claro, claro, sin duda alguna. Y pues agradecido con quienes también igual invierten su tiempo en estar viendo, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, en Sí. lugar de estar viendo pues mil otras cosas que hay en Netflix o donde sea, ¿no? El servicio que tenga. Estamos compitiendo con todo en este momento y tenemos Correcto. aquí a 13 personas que nos están viendo lo Muy cual estamos muy agradecido. agradecidos. Oye, otra cosa que te iba a preguntar, sé que ya dejando tu incursión literaria un poco hacia atrás, sé que también has tenido una incursión en el cine. Porque has creado contenido en televisión, tienes el podcast Conversaciones, como de lo que ya hemos platicado, pero sé que en algún momento, cuando te estaba investigando para este programa, me encontré con que hiciste un documental para el Bronco. Y Correcto, eso fue la no lo tesis de mi sabía yo, maestría. no Sí, lo sabía yo y me pareciera otra sorprendió. vida, ¿no? ¿Eh? Así, pareciera otra vida, fue Sí, hace pareciera como un mundo aparte, ¿no? O no sé, pero 11 se me hizo años que muy salió. interesante sobremanera el ver que Sí, tú eres el director, ¿no? De no, un yo ahí fui no, productor. Fui productor productor de ese de un documental. tipo llamado Bronco, el Un documental, hombre llamado Bronco, correcto. un hombre llamado Bronco. Ok. ¿Cómo fue eso? ¿Me puedes contar la historia de eso? Claro, fue la tesis de mi maestría, con la que me gradué afortunadamente, y Mm, fue otra realidad donde, pues por ahí, lo voy a decir como es, ¿no? Era muy difícil que en ese momento pensar que Jaime Rodríguez pudiera llegar a ser gobernador, ¿no? Él había sido alcalde de García, una ciudad ya no tan pequeña, pero anteriormente lo era, cerca del área metropolitana de Monterrey. Y pues él soñaba con esto de ser gobernador, pero sobre todo tenía una historia que a mí me llamó mucho la atención. Yo al Bronco lo conozco porque yo hacía entrevistas en un periódico estudiantil, que, vaya, el periódico era privado, pero la distribución era para los estudiantes del TEC de Monterrey. Y esas fueron mis primeras entrevistas. Ahí conocí a personas que yo admiraba y vaya, es una etapa prototípica de conversaciones, lo que sucede ahí, más o menos. Era para ujú, formato escrito. Luego hay una versión que en lugar de, se llama Vida Tech, luego hay la versión que se llamó Ejecutivo Tech, y ahí me tocó, por ejemplo, hacer entrevistas con Luli Dieck, que era la rectora de Gade Business School y embajadora para México en Bélgica, ante la Unión Europea. Me tocó a Mauricio Fernández, que más adelante 10 años después, pues fue al podcast Conversaciones también, y que ahorita seguramente va a volver a ser alcalde de San Pedro. Y por ahí ok. también tocó conocer a Jaime Rodríguez Calderón, al Bronco. Me gustó mucho la historia que él compartió. Eh, Le propuse hacer el documental, me dijo que no, y luego le insistí 2 veces más, y a la tercera me dijo, bueno, ya, está bien, ¿no? Y por ahí hicimos un equipo de 3 personas, y fue un documental pues hecho
con las uñas, pero yo tenía ese deseo desde la preparatoria. La verdad que fue mi primer intento de guión de cine. Hacemos el documental del Bronco, insisto, con 3 pesos, con lo que tuvimos, pero salió bonito, creo yo, el resultado final. Creo que fue una parte que vino desde la idealización de una figura, pero también desde la honestidad, y yo estoy agradecido para siempre con él porque me abrió las puertas de su casa. Y vaya, cero control ni siquiera sobre el corte final del documental. Y vaya, cuando abres tu vida de esa forma, hay una confianza en la que yo voy a estar agradecido siempre que tuvo conmigo en su Ok. momento. Y de ahí termina el documental, no sabemos qué hacer con él. Y yo lo que termino haciendo es escribiéndole al director que había hecho mi película regiomontana favorita en ese momento, que era 7 días, con Jaime Camil, trataba de traer a Gran YouTube. película, sí la vi. Buena película, dirección de Fernando Calife. Entonces encuentro el correo de Fernando y le digo, no sé qué hacer con esto. Y me dice, vamos a tomarnos un café. Y entonces él me ayuda y mucho para ver qué podía hacer yo con mi proyecto, ¿verdad? Porque era un proyecto documental y más. Sí. Lo voy a ver un par de veces más, ya me reconocía, ¿no? Al ir a verlo a conferencias y más. Y a la tercera o cuarta ocasión me dice, ya vente a trabajar conmigo, hombre. Y pues de ahí sigo trabajando con él. Esa es parte de la experiencia profesional que tengo en cine, sobre todo porque la parte del documental anterior pues era un documental indie, ¿no? Y ahora paso con Fernando, hacemos guiones de cine, hacemos propuestas de series y terminamos haciendo el documental de Llegando a Casa de los Rayados de Monterrey. Yo Ok. como tigre de toda la vida, ¿no? Irónicamente. Uy, y ahí participar con los Rayados siendo Tigre es casi Pero pecado, ¿no? claro, pero no, hombre, yo estoy agradecidísimo de también esa experiencia. Conocí a personas que admiro mucho también. Me viene a la mente a Mario Castillejos, que en paz descanse. Y, Mm, y pues fue algo muy, muy chingón haber trabajado en ese podcast, en ese documental, perdón, Llegando a Casa. sí. Y ahí fue primer asistente de dirección. Y realmente fue el contraste de ver, bueno, cómo es hacer una producción independiente, de hacer una producción donde pues FEMSA es quien estaba detrás, una de las grandes empresas mexicanas. Donde sí comen con manteca en una producción. Pues básicamente fue ver los contrastes y yo creo que de alguna manera sí hubo como una etapa de decir, bueno, creo que el cine ya no va a ser para mí. Yo cuando dejo de trabajar con Calife, sí pensé honestamente que, bueno, pues creo que no era en cine, creo que es en otra cosa. Seguí buscando, me metí más fuerte a la literatura y luego viene lo del podcast, luego viene la televisión y bueno, pues uno nunca sabe, ojalá haya ahí algún regreso para cine, veremos. ¿En algún momento te gustaría regresar a hacer una película? Sí, es algo que creo que sí está en la lista de deseos, al menos, y de aptitudes, y insisto, fue algo que cuando estaba, insisto, desde la preparatoria, fue mi primer intento de un guión de cine y que no llegó a nada, pero que me quedó como ilusión. Fueron los primeros talleres de cine que tomé también en ese momento. Y bueno, Mm, nunca sabes, ¿no? órale. Sí, A lo eso mejor por sería otra muy interesante. no por ¿Eh? la que probablemente sea por otra ruta, no por donde pensé en aquel momento que era pues la parte muy formal, ¿no? Creo que ahora pues será llegar, si un día llegamos, será por medio del ecosistema con el que trabajo ahora, ¿no? Con Adrián, con Mole y más. Una película cómica con la Mole y con Adrián, yo me imagino que estaría chilo, ¿no? Dándole el tono correcto, sería una bomba eso, yo me imagino, porque pues, hace falta mejor cine mexicano, ¿cómo lo ves? Yo creo que hace falta renovar la industria, que haya un renacimiento en el cine, porque hay otros países que sí consumen el cine producido nacionalmente, y aquí en México, pues nos toca ir a Cinépolis y vemos las películas que están ahí, las de cine mexicano, que algunas son deprimentes, y pues, yo voy por la que voy ya. Pero hace falta, yo creo que hace falta renovar la industria. ¿Tú cómo ves eso? Sí, yo creo que hay un problema fuerte en cuanto a cómo se producen las películas aquí. Y me refiero puntualmente a los órganos formales de producción de cine, no a los creadores, no a los directores, no a los actores, sino
a los aparatos que permiten la producción, que no están nada centrados en la distribución, solamente en la producción. Y eso hace que también empiece a haber como estos reciclajes de gente, entre comillas, probada, y, y también hace que sean propuestas pues muy monotemáticas. Y yo te diría también, creo que en la distribución hay un área de oportunidad enorme, porque también entendamos eso, que una película en México se hace aproximadamente con 20 millones de pesos. Muchas son más bajas, pero normalmente casi no hay películas de más de 20 millones de pesos por los incentivos fiscales que existen en el país. Ujú. Pero esas películas, que es un poquito más de $1 millón, pues compiten con películas que valen 150, 200, 300 millones de dólares. Entonces también es muy complicado para el cine decir, ah, bueno, voy a dedicarte una sala cuando al lado tienes Avengers que costó 500 veces más literalmente. Entonces es complicado desde ahí, pero sí ha habido cine mexicano de muy alto nivel en su momento. Lo que tendríamos que ver es qué empezamos a hacer mal, ¿no? Qué empezamos a hacer diferente, porque si te vas, y también eso, el cine no empezó hace 10 años ni hace 20 años, ¿no? Uy. Ya hay un poco más de 100 años de industria en cine Ujú. y en México se han hecho producciones de muy alta calidad, la mayoría de ellas no por directores mexicanos necesariamente, pero sí son películas mexicanas. Me viene a la mente toda la mejor obra de Luis Buñuel la hizo aquí, la Los mejor Olvidados. de Jodorowsky lo hizo aquí, claro. Los Olvidados, él, también, bueno, Viridiana la produjo en España, pero El Ángel Exterminador, su obra más conocida, también fue mexicana. Jodorowsky el Topo, Fando y Liz, pero pues bueno, y sin duda también, claro, los tres amigos, del Toro, Cuarón e Iñárritu, que pues sus primeras Exacto. son mexicanas, y algunas recientes también lo son. Sí, si ves películas recientes, así de los últimos 20 años, yo las que más recuerdo que han sido de mi gusto es Matando Cabos, Una eh, gran película, Matando Cabos. El Infierno, Gran película, El Infierno. es otra gran película, y ¿qué más? Yo Me recomiendo acuerdo un poquito. Temporada de Patos. Yo es una Esa película no que la he visto, fíjate, me la han recomendado mucho. yo me había resistido a verla porque pensé que era una película mamadora, esa es la verdad, por eso no la veía. Esa era El la póster idea. de esa idea, ¿eh? Sí, no, no, es una comedia, pero chingoncísima. Para mí, igual, te digo el tema y luego ya tú decides si la ves o no. Pero son dos chavitos, prácticamente 99% de la película está dentro de un departamento. Tienen más o menos 15 años los chavitos. Entonces uno invita al otro a decirle, cállate en mi casa. Y es todo lo que pasa en un domingo de esos que parecen eternos. Pero hay una cosa diferente y es que uno de ellos sabe de que, pues ya nos vamos a cambiar de casa, pero lo ve como algo, pues una cosa más en la vida, ¿no? Pero tú como audiencia sabes que el niño, el joven, no está entendiendo la gravedad del asunto de que ese domingo grandote que lo invita a jugar al Halo Xbox a su casa, pues es algo que es la última vez que lo va a estar viviendo. Y además, la mamá sale, empiezan a jugar Xbox y se va la luz, ¿no? Entonces, de que, oh, güey, estamos bien aburridos aquí en este domingo encerrados en el DEPA. Es una película buenísima. Yo es de lo mejor que he visto de forma general. Y bueno, te diría, además es mexicana, ¿no? Pero haya sido de donde haya sido esa película, es una gran comedia. Fernando Daim, que es el director. Además, gran director de muchos videos de música, de los más icónicos que hemos tenido en México, ¿no? Órale. Oye, pues tiene una gran premisa porque está nostálgica y aparte es comedia, está divertido el acercamiento, entonces, Sí, y Aim que tiene propuestas que a mí me gustan mucho, mucho. Normalmente tienen sí, esta sensación de nostalgia que lo sabe ejecutar de una forma magistral. Entiendo que de hecho ahorita debe estar preparando película nueva, creo que para este año. ok. Oye, oye, qué genial este acercamiento al cine, pues sí, hace falta y espero yo que en algún momento pueda lograr hacer algo y regresar a Veremos. esa industria para generar algo interesante. Hay otra cosa, otra faceta tuya que se me hace muy interesante. Sé que eres conferencista
y que das conferencias para empresas y también que esas te las piden a modo. Con eso me imagino que te ayudó cuando comenzaste a manejar enfrente de la masa con la comedia, ¿no? Porque de antes tú ya eras conferencista. Sí, ya me había tocado dar conferencias. La más grande creo que había dado en su momento fue en un simposio en el TEC de Monterrey, como ante 500 personas. Precisamente hablé del documental del Bronco en aquel momento, Ok, hace ya muchos años. Pero había dado igual estas pláticas, como bien mencionas, donde algunas empresas de repente les interesa saber un poco más de storytelling, de comunicación efectiva. Es algo que hago, no lo ofrezco, pero cuando llega la oportunidad, claro, sí lo puedo hacer y sí lo he hecho ya múltiples veces. Yo pensaba lo mismo que tú, dije, esto me va a ayudar a la comedia, pero irónicamente he descubierto que más bien la comedia me ayuda mucho a la conferencia. Ahora cuando me toca dar alguna masterclass o o alguna conferencia precisamente, me sé con la capacidad de poder hacer reír y cuando veo que la cosa se está poniendo así como que ya la gente, si es que alguien empieza a voltear a otro lado, aquí meto un chiste, se ríen y seguimos, ¿no? Me sirve con estudiantes, yo me veía más como conferencista en todo caso en escenario que como otra cosa, pero pues he aprendido, he mejorado y, y me tocó dar también una TEDx que me gustó mucho, considero que lo hice bien y era uno de los pendientes que yo tenía de cuando empecé a platicar ante un público, ¿no? Que puntualmente fue en la maestría. Y sí ok. recuerdo, yo en la primaria, secundaria, preparatoria, carrera, no me gustaba hablar en público, que ahorita lo disfruto mucho, ¿no? Sino hasta la En esa maestría. etapa, ¿cómo eras tú? Pues muy estudioso. No, no es cierto, no era muy estudioso, pero era muy bueno académicamente, eso es como te lo diría, porque no, Aplicado. más o menos, no tanto. Pero Cumplías. sí se me facilitaba la parte académica, al menos. Yo creo que eso es como me describiría a mí mismo en esa etapa. Órale, qué interesante. Ok. Entonces, en tu etapa académica, tú le rehuías a hablar en público y ya después en la maestría comenzaste a dar estas conferencias. Pero, ¿cómo es una conferencia de storytelling? Y más o menos así vagamente, ¿en qué le puede ayudar a una empresa el saber contar historias? ¿Cómo? Porque está Sí, interesante el claro. rollo ese. Es que storytelling No lo alcanzo a cuadrar muy bien. es una palabra rara en esta época de la vida, porque yo me acuerdo cuando yo propuse como tema de tesis doctoral hacerle narración de historias en storytelling, pues la primera reacción fue como medio adversa, ¿no? Como que aquí es una escuela de mucho renombre, aquí no estamos como jugando o así, pero a mí mi asesor de tesis doctoral me dio un buen consejo y me dijo que yo agarrara una tesis no de lo que estuviera de moda, sino de algo que en 30 años yo pudiera voltear para atrás y decir, ese fue un buen tema, eso me gustó haberlo hecho. Y ahí fue donde cambié y me puse un poco terco de hacer la de storytelling. Y curiosamente, unos añitos después, ahora se puso de moda en marketing, ¿no? Y entonces también caemos en este error muchas veces, en pensar que todo es storytelling o que el storytelling sirve para todo, lo cual no es cierto. Una herramienta para poder saberla usar, tienes que saber cuándo usarla, para qué sí sirve y para qué no sirve. Entonces, storytelling yo te diría que lo uso en los libros, lo uso en el podcast, lo uso en las conferencias, lo uso en el stand-up, porque al final estamos más o menos hechos para comprender y repetir historias. Por eso es muy fácil, por ejemplo, recordar una parábola para quienes son judeocristianos, ¿no? Y entender ahí que existe una lección en el rey contando, este bebé lo va a partir la mitad, ¿no? Es mucho más fácil, mucho más visceral de recordar que un principio en sí mismo. Entonces de ahí es de donde viene. Muchas veces a las empresas les sirve o lo buscan. A veces sí porque bueno, es una capacitación, pero otras veces, que son la mayor parte de ellas, es cuando existe un equipo técnico que batalla para comunicar qué es el valor que están teniendo. Me viene a la mente dos casos puntuales. Le di este curso a un equipo de data scientists, de personas que son
de estadística y que normalmente lo que hacen es de muchísimo valor para la empresa, pero a veces no es tan fácil de comunicarlo a quienes no son versados en matemática o en estadística puntualmente. Okay. En otra ocasión, algo parecido a diseñadores de muy alto nivel, pero que el valor del diseño pasaba en medio por un teléfono descompuesto entre ese valor de diseño, el vendedor y ahora sí el cliente. Entonces era muy importante poner en términos simples y efectivos que se pudiera comunicar las ideas para que permearan por toda la cadena. Entonces ese es como el uso, digamos, empresarial. Y así fue como organizo ese curso. Lo uso también para publicidad, pero sobre todo para cuando se hace el famoso pitch, ¿no? Compartir una idea. Yo soy muy de la idea de no hacer presentaciones, sino conversaciones, sino pláticas. Creo que es algo más efectivo. Entonces va por ahí más o menos esta idea. Estos cursos son técnicos, pues es lo que intento, que tengan una alta forma de poderse aplicar en el día a día. Que no se queden, fue una idea interesante, sino que sí se queden, a la próxima que mando un mail, me acuerdo de esto que dijo en el curso. A la próxima que le doy la mano a una persona y ya se me olvidó el nombre, ahora tiene uso de esto. A la próxima que vivimos situaciones en el mundo corporativo, que tenga una aplicabilidad directa. Órale, está muy interesante porque ya estás hablando de cómo poder rescatar el mundo corporativo, ¿no? No, Con el contar las nadie historias. hacemos milagros. ¿Eh? Pero nadie hacemos milagros tampoco, ¿no? No, pero pues haz de cuenta porque hay empresas que han cerrado por una mala comunicación. Claro, a mí es que es algo que me ha tocado vivir cuando tenía un trabajo administrativo, pero también, por ejemplo, por medio de campañas. Toda esta cultura corporativa para mal, me refiero, el ladito negativo, que Ujú. es el de los correos pasivos agresivos, el cómo vamos, chavos, toda esta serie de vicios que se repiten y repiten y decir, bueno, ¿cómo podemos ser más claros, concisos y contundentes en nuestra forma de comunicarnos? ¿No? Y que el trabajo pues se hace, no se platica. Ok. No, pues sí está muy interesante eso. Y viendo bueno, está interesante esas conferencias, pero tienes otras que, de hecho, lo estaban hablando tú y Adrián en el último podcast, Uh que -huh. también ya lo había pensado antes cuando ya sabía que iba a platicar contigo. Uh El, -huh. que el curso ese que se llama Ser un mejor hombre. Claro, ese es un curso, no lo tenemos en formato de conferencia, ni creo que vaya a existir en ese, pero sí tenemos un Pero ese es curso un en curso línea. online. Sí, es un curso en línea que se llama Ser un mejor hombre y es de comunicación efectiva. Es igual, lo mismo que platicaba hace rato de Burn This Book, de quema este libro, que era como bueno, ¿qué le diría a un Fernando en el caso de Burn This Book de 15 años? Te diría que en el caso de Ser un mejor hombre, a un Fernando un poco más joven, porque yo siempre fui muy tardío en toda mi etapa de maduración, vamos a decir. O sea, en la parte física también yo crecí hasta muy tarde, pero también en la parte, digamos, emocional y de madurez, de vivir una adolescencia que se extendió a lo mejor hasta los 23 o 24 años, cosa que no debe pasar. Entonces, eh, para mí mucho es comunicación efectiva y aquí estamos viendo la promoción descarada, La como ven ese. promoción descarada. Gracias, Pero, Miguel, por eso. pero va mucho en esta línea, en decir, bueno, ¿cómo muestras el valor que tienes? No tanto porque se habla mucho como de esta parte, ¿no? De que, entonces, ¿cómo me acerco a las chavas y todo esto? Y sí se cubre eso en el curso, esa es la realidad, pero no va en línea de, ¿cómo manipulas a alguien jamás? O como algún truco, sino, no, es simplemente una parte de comunicación de lo que ya tengo de valor, cómo lo muestro para ver si es un match. Y si no es un match, ahí nos vemos. Pero si es un match, pues conozcámonos mejor, ¿no? Entonces, esa parte a mí me enorgullece mucho porque sé que cuando la gente llega a comprar el curso y a verlo, se están llevando lo de más alto valor que Adrián y yo pudimos dar. Y mucha gente me ha escrito de repente cuando, oye, me sirvió mucho para esto. Oye, ya tengo novia. Oye, ya le hablé
a la que me gustaba y no sabía cómo. Y eso es como si existe algún truco en ese curso, ese es el siguiente, ¿no? Y es que a lo mejor uno lo puede tomar pensando, ay, ¿cómo le hablo a la chava? Pero lo irónico es que el mayor valor que está en ese curso es cómo eres más fiel a lo que tú ya tienes. Y eso permea, sí, claro, en las chavas, pero también permea en tu trabajo, permea en tus amistades y permea en ser fiel a quien tú eres. Ok. Lo que te entiendo es que más o menos el decir esto soy yo, Ujú. pero cómo lo empaqueto de manera bonita para presentarlo a la gente de la mejor forma, para comunicar mis ideas de la mejor manera, ¿no? Porque puede ser que Sí, tengas un buen producto y lo presentes en una pinche caja toda jodida. Entonces, es también la presentación de tus ideas, quiero pensar yo, o no estoy haciendo una buena analogía. sí, sí, sí hay algo de esto, de cómo ser efectivo en lo que contamos, en lo que tenemos que proponer, en escuchar también muchísimo, que eso nos falta mucho en general a los seres humanos. Y, y sobre todo en no convertirte en alguien que no eres porque crees que es lo que espera la otra persona. El ejemplo más claro que tengo es cuando yo era adolescente. Yo decía, bueno, pues ¿qué le gusta a las chavillas? Porque a mí me gusta una chava, ¿no? Entonces, ¿qué le gusta a las mujeres? Y pues le pregunto a mi hermana y le pregunto a mi mamá y me dan pues esta lista, ¿no? Ay, pues ábreles la puerta del carro, ay, pues que llévales flores, pues a lo mejor les gusta que toques guitarra, a lo mejor no sé, ¿verdad? Entonces yo hacía como esto que es algo muy, muy de hombre y muy de hombre joven, que es esta lista, entonces esto es lo que ellas quieren, entonces me voy a convertir en eso. Pero había una parte que luego, para muy mal, cuento esto, pero donde yo decía, hago esto, esto y esto, y luego si la chava me llega a rechazar, que me pasaba seguido en ese momento, porque yo estaba mostrando algo que era un genérico empaquetado, donde yo estaba diciéndole, porque tú quieres esto, ¿no? Entonces hazme caso. Y al momento que la chava no me hacía caso, entonces yo rechazaba fuertemente, ¿no? Y caía en esta estupidez de, ay, las chavas no quieren a los caballeros, o, no, o esta como no quieren un buen hombre, ¿no? Cuando, oye, pues qué tan buen hombre o qué tan caballero eras si lo estabas haciendo solo porque querías, pues que fuera tu novia o tener relaciones con ella o lo que sea que estuvieras buscando, ¿no? Entonces, esa parte es salir de ese ciclo en el que yo veo que muchos hombres siguen, pues de alguna forma repitiendo ese patrón a lo largo de la vida y luego convenciéndose cada vez más de esto, insisto, esta mentira que se cuentan a sí mismos de, ay, es que las chavas no quieren un buen hombre. Claro que quieren un buen hombre, pero un buen hombre es ser fiel a lo que tú tienes por dar de valor de verdad, no a lo que estés siguiendo una lista McDonaldizada, esperando que a cambio te den, pues, pelarte básicamente, ¿no? O sea, ser tú, pero la mejor Correcto, versión de ti. correcto. Intentar aspirar a esa mejor versión que tenemos. Ok, perfecto. Oye, nos comenta aquí Dani Magallanes. ¿Se puede descargar ese taller si se compra, dice? ¿O Se cómo? toma en línea, haz de cuenta que te manda en la página, te da un usuario y contraseña, básicamente eso es lo que estás comprando, el usuario y contraseña, y entras a la página y, y ahí lo puedes ir tomando. Mira, Dani, si buscas en YouTube, según yo, hay un Ser un Mejor Hombre donde salgo solamente yo, es un live stream. Aviéntate ese live stream para ver si te gusta o no. Y en ese live stream doy un código. Lo diría ahorita, pero ya no me acuerdo cuál es. Pero en ese live stream hay un código, entonces yo diría, ve esa hora, a ver si te gusta o no de lo que hablo en esa hora, que es solo de este tema. Y si sí, por ahí al final la gente sabe, da un código y di un código que estoy seguro que te va a funcionar. Entonces, la promoción descarada no es directa, sino indirecta. Mejor ve ese y tómalo como una prueba, Acá ¿no? está. La promoción. Oye, está viendo que nos estamos pasando una pregunta muy buena que hizo el buen Ricardo Treviño aquí. Dice, ¿cómo fue la experiencia con el doctor para explorar el tema de fijar honorarios como conferencista? Está muy Creo que interesante aquí, porque muchas veces dice uno, o sea, yo sé hacer esto, y eso me pasa, y me ha pasado a mí. Yo sé hacer esto, tengo estas habilidades, pero no sé cómo venderlas ni fijar honorarios. O sea, por sí, eso está muy buena esta pregunta de Ricardo.
creo que ahí Ricardo, cuando dice el doctor, se ha de referir al doctor Horacio Marchand, que fue mi asesor de tesis, un Ah, ok. querido amigo, y porque conté en el podcast esto, en el último podcast, el más reciente, que al doctor Horacio Marchand yo me acerqué para preguntarles que no sé cuánto cobrar por una conferencia. Y Ah, me dio mejor. un gran consejo Horacio Marchand, porque yo le dije, es que yo estoy cobrando esto, ¿no? Haz de cuenta, yo estoy cobrando 10 pesos. No sé si es, no sé si estoy muy bajo. Ese era el problema que yo traía, ¿no? Porque también, a la hora de fijar precios hay, pues es toda una materia, ¿no? Literalmente. Pero hay algo que es muy vital y es no ofrecer demasiado barato o gratis lo que haces cuando, porque hay algo en las personas que es cuando es gratis no lo valoro. Y eso me ha tocado verlo ya muchas veces en la vida, ya cansadísimo de ver eso, de que si vendes a veces más adecuado a lo que de verdad es el valor del producto, vas a vender hasta más cantidad. No digas porque cuesta más cada cosa, sino cuando es muy barato la gente no cree que no hay valor ahí. Entonces, regresando a la anécdota, llego y le digo a Horacio, vendo mi conferencia en 10 pesos, por decir un número. No sé si es muy barato. Y me dijo Horacio, pues vende 10. Y ese fue el gran consejo de la vida que me dio. Me dijo, si es muy barato, pues vende 10, las vas a vender de volada. Porque entonces, así es como vas a descubrir el precio de mercado real que vales. Más que lo que tú te imagines, es interactuando con el mercado que está vivo, ¿no? Dice Horacio también, uno propone y el mercado dispone, ¿no? Entonces, si 10 pesos es muy barato, pues vende 10 y cuando las vendas, pues ahora puedes decir, porque esa es la cosa de las conferencias, que como es subjetivo, de repente dices, ah, esta la vendí en 10 pesos y de repente esta la vendí en 100. Y dices, ay, güey, si es la misma conferencia. Pero hay como un mercado asimétrico que no hay, con información asimétrica me refiero, donde Ujú. no hay una estira floja muy subjetivo. Lo mismo pasa en las campañas y en básicamente lo que sea que venda las personas con, pues sí, que les llamamos influencers, ¿no? En este caso, o que es un mercado donde no es muy claro, no hay un tabulador. Entonces, me pareció excelente su consejo, que fue un prueba con el mercado y estate dispuesto a decir, bueno, voy a hacerlo por este precio, que es bajo, y al vender tantas, pues me puedo subir, ¿no? Ya puedes ir escalando, ¿no? Correcto. Ok, oye, pues qué interesante ese acercamiento, pues ir haciendo las cosas con el mercado directamente, ¿eh? Oye, te quiero preguntar una cosa. Ahora que has tenido un poco más de relevancia, me imagino que en los últimos años, ¿no? Que hayas, después del tipo ese que dices que llegó y te pidió y que dijo muchas gracias Macario Brujo, Sí. ya hay menos episodios donde te confunden con otra persona o sigue, no sé si sigue pasando. Pero hay una cosa interesante, que hay muchos fans que te conocen a ti mucho más de los que te conocen a él, de lo que te conocen ellos a ti. Por ejemplo, tú y yo sé muchas cosas de ti, muchas cosas que has contado en podcast. Sé que estudiaste en el TEC, que tienes amigos que produces con Adrián, que haces un montón de cosas, pero yo porque estoy de este lado donde te veo a través de la pantalla. Pero puede ser que te encuentres en algún momento con algún fan que sabe un montón de cosas de ti, güey, y tú no sabes, pero en realidad son dos perfectos desconocidos. Solamente ve la cara que tú presentas en la, en público, en público. Te ha tocado casos donde te encuentres fans que te conozcan demasiado a ti o que te idealicen de alguna manera? ¿Cómo lidias con esto ahora que estás teniendo un poco más de repercusión en redes? Bueno, O no sé si te ahí haya pasado o todavía no lo has visto, no sé. es compuesta la pregunta, sí, sí me ha tocado. Pero la primera parte te diría como de esto de idealizar, de relevancia. La parte de idealizar a mí no, siempre pienso esto, que se lo escuché a Guillermo del Toro, decía, el único lugar más solitario que un pozo es un pedestal. Entonces no es bueno creérselo, te puede hacer mucho daño, creo yo, el creer que uno
tiene más relevancia de la que verdaderamente tiene. Sí, vaya, los seguidores son una cosa, pero no, el impacto que tenemos es otra. Esa parte creo que lo mejor es, y esto lo vi, lo tomo ese consejo de Zlatan Ibrahimovic, que me encantó ese consejo, decía, cuando te llega el comentario de una persona, lo tomas, lo sientes y lo dejas ir. Porque lo mismo te diría, hay mucho hate, mucho que me ponen mil cosas horribles en internet también. Yo no me puedo creer eso tampoco. Pero también llegan estos mensajes, ¿no? De, ay, me iba a quitar la vida y vi esto y no lo hice, ¿no? O cambié esto y historias así muy, muy fuertes, pero que si yo me terminara creyendo esa historia también, me va a hacer muchísimo daño, no es lo correcto. Entonces lo tomas, lo agradeces, lo sientes y lo sueltas. Yo no soy ningún gurú, ¿no? Los ángeles no existen, ¿no? En nuestra tierra. O sea, no, los humanos somos más cercanos a los demonios que a los ángeles también, ¿no? Decía por ahí también Guillermo del Toro y me gustó algo parecido a esto. Esa es una parte, la de idealización, que no, es muy importante controlar ese sentido de grandiosidad, porque bien mencionaba Adrián Marcelo alguna vez, el narcisismo no es si lo tengo o no lo tengo, sino dónde lo tengo, porque siempre está latente, siempre está presente, y es simplemente entender que nadie somos tan especiales, nadie, ni un presidente, ni mucho menos un actor, y mucho menos alguien que se dedica a decir pendejadas en internet, ¿no? y, la, y tampoco hacerlo menos, ¿no? O sea, como siempre, la humildad es ni más ni menos, ¿no? Ser justos con eso. Y te iba a decir también de la otra parte, donde decías, bueno, cuando alguien te conoce, pero luego eres perfectos desconocidos. Yo no creo que seas perfecto desconocido, yo creo que si escucha, las personas que escuchan seguido conversaciones, sí me conocen, sí saben mucho de quién en serio soy, no hay una distancia ni siquiera tan grande entre lo que saben amigos de muchos años, porque a veces pasa eso, ¿no? Dices, oye, me senté al lado de él 6 meses en una clase en la universidad, sí, pero no sabe nada más que a qué hora nos veíamos para estudiar, ¿no? Ni yo de él, ni él de mí. Entonces, el espacio del podcast donde nos abrimos mucho, las experiencias que fueron las más fundamentales, las que más nos formaron, las que más nos hicieron sufrir o las que más gozamos, yo creo que sí hay una relación, y otra vez uso la palabra asimétrica, donde es verdad que nada más de un lado conoces profundamente a la persona, pero creo que para quienes me llegan a escuchar seguido, sí les puedo decir que no hay mucho más allá en mí que lo que ya conocen a través del micrófono. Recuerdo una vez que a un autor pues mundialmente conocido, a Darren Hardy, de mis autores favoritos, le dije, es que yo quiero saber más de esto que dices aquí. Me dijo, si quieres saber más, lee mi libro. No me lo decían, o sea, me lo decían el mejor de los planes. Me decía, me puedes escribir, te puedo contestar, podemos ir a desayunar, todo. Me decía, pero la mejor versión que yo pude hacer de esta idea, lo mejor que tuve que decir y que pasó por una etapa de revisión, de edición, de mucho trabajo, lo mejor de mí lo dejé aquí. Entonces es muy fácil comprar ese libro y poder ver quién es esa persona. Y lo veo mucho, lo terminé de entender hasta que escribí mis libros, donde digo, así como quien lea esto, de verdad sí va a conocer mucho de mí. Decía un maestro que casi todo lo que hacemos se refería a los libros, pero todos los libros son autobiografías espirituales. Yo te diría que también los stand-ups, también los podcasts, hay mucho de eso. Y, y pues bueno, esa es parte de la idea, que yo creo que sí me doy a conocer quién soy. Y cuando llega alguien, eh, eh, espero poder ser preciso en la palabra, tener un momento aquí de inspiración y poder decir correctamente la idea que quiero expresar, porque es importante para mí. Sí. Pero cuando llega alguien, que me ha sucedido, por ejemplo, y llega temblando y me dice, estoy muy nervioso, me gustaría como que eso no le sucediera,
porque yo no... Hay una parte de mí, claro, que le doy importancia a esto, o sea, que no es en vano, se me queda grabado en la mente por mucho tiempo cuando me llega a pasar esto. Pero esperaría que esas personas se acercaran más conmigo como entre amigos, porque eso es lo que yo espero que se pueda generar con el contenido que hago. A mí me gustó mucho cuando escuché a un artista de música, mucho, mucho, mucho. Dije, ojalá yo no pueda aspirar a eso. Que él decía es que mis fans no son mis fans, son fans de ellos mismos. Ok, Porque si mi mensaje es alguno es ese, es que tú tienes que ser fan de ti mismo. Entonces dije, no, hombre, ojalá y tengamos la sabiduría, las herramientas y la entrega de poder hacer eso como creadores y también como audiencia, ¿no? Cuando veamos a alguien más, que hay miles de personas con más impacto, con más seguidores, con mensajes más importantes, pero entender eso, que ponerlos en un pedestal es ser un poco injustos con esas personas, ok. porque no hay ángeles, hay humanos. Exactamente, es una gran respuesta la que acabas de dar, porque volviendo a la primera parte, eso que dices tú del narcisismo, yo lo veo como un monstruo que te puede comer y que lo tienes que mantener a raya, ¿no? Está Claro que no lo controlas una vez, lo controlas todos los días, ¿no? Y a veces no lo controlas. También, o sea, exactamente. hasta el hombre bueno ve días malos. Entonces nadie estamos exentos de decir una pendejada, de herir a las personas que amamos, de mentirle a las personas que confiaron en nosotros. Es todos los días, es todos los días. Vale, qué interesante. Sí, sí, y pues está muy interesante eso de que pienses que se ve como entre amigos y es muy bueno eso que dices, porque el podcast siempre es como ponerte a platicar y no hay personaje que dure más de una hora, decía por allá Roberto Martínez Claro, en algún lado que dice que siempre la segunda hora es la más interesante, por eso que decía de que pues cómo no puedes estar en personaje tanto tiempo. Hay una pregunta muy interesante que está haciendo aquí Dani Magallanes, de que creo que ya la respondiste en algún momento, pero dice, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación asertiva y comunicación en general? pues yo creo que va a depender la comunicación de forma general. Yo sí la partiría en palabra hablada y palabra escrita. Hay más formas de comunicación. La comunicación no verbal me viene, por ejemplo, a la mente en este momento, pero yo lo que pensaría es buscar para cada subespecialidad qué es lo que más te va a servir. Eh, si es para comunicarte en stand-up comedy, hay libros que son muy buenos en eso. Si es para comunicarte con la palabra hablada, hay libros muy buenos que son de cómo dar conferencias. Lo que sí te diría, sí, de manera general, es eh, que, que el éxito deja huellas y que ya muchas personas pasaron por nuestras mismas dudas y dedicaron, decir, bueno, la experiencia de este año o de estos 3 años, la dejé en este libro que tú puedes consumir en 3 o 4 horas. Entonces consumirlo te va a dar una ventaja. Y claro, la comunicación, como casi cualquier disciplina, ¿no? Tiene que haber una combinación de aprender y de hacer. No, el libro, la formación, el curso, sí te va a dar la herramienta, pero tienes que salir voy a usar la palabra escenario, por decirlo de alguna forma, pero puede ser digital también, a poder hacer esa entrega, esa entrega, esa entrega, e ir encontrando tu voz. Creo que eso es lo mejor que tendría por decir al respecto. Ya si me dices, oye, puntualmente de stand-up, puntualmente de palabra escrita, puntualmente de conferencia o más, pues a lo mejor pudiera venirme algo más a la mente, algo más puntual. Vale, perfecto. Oye, bandido, pues, tocayo, muchas gracias por haber venido. Ya No, hemos hombre, gracias. llegado al final de esta plática que teníamos aquí. Yo creo que ya hemos agotado algunos de los temas que quería platicar contigo. Quiero agradecer que me brindaras este pequeño espacio de tu tiempo, que es muy valioso entre tus múltiples ocupaciones. Yo sé que eres una persona muy ocupada porque el producir tantos programas no es tan sencillo, ni tantos shows en vivo, ni todo lo que haces.
tus múltiples ocupaciones, agradezco infinitamente el poder haber tenido esta plática contigo. Y quisiera que dieras un mensaje de despedida. Tú despides la transmisión. No, hombre, te agradezco mucho a ti el espacio, el haberte acercado y pues platicamos de eso mismo, ¿no? Lo que te respondí en ese momento, de hecho me lo dijiste tú mismo, me dijiste es que ya la primera temporada hice 30 capítulos y estoy en la segunda temporada, estoy avanzando, porque pues entendí que ya me habías escuchado alguna vez decir, yo solamente voy a programas que tengan más de 27 capítulos, más de 6 Sí meses, me acuerdo de esto. básicamente haciendo eso. Entonces, pues te felicito también por ser constante, por ser disciplinado en esto y agradezco a ti, sobre todo a quienes nos prestaron por ahí sus oídos, su mente y su corazón por este rato, porque pues aquí estuvimos a lo mejor a mucha distancia geográfica, pero cerquita a través de este lugar, de esta ciudad que se llame, como se llama la plataforma por la que nos están escuchando. Pues por aquí estuvimos compartiendo ideas y más. Perfecto, muchas gracias. Ah, y es importante resaltar eso, Bandido sí cumple, como campaña política. Lo escuché, lo escuché en un podcast, Ya para... lo escuché en un podcast eso de que dijiste, yo no voy a podcast que tengan menos de 27 capítulos, y me pegó la pinche pedrada, güey, así, ¡paz! Acá en diciembre, fue en diciembre, güey. No, Y, excelente, y excelente. dije yo, cabrón, yo llevo casi 40 capítulos ahorita, dije, pues le voy a lanzar el mensaje por Instagram. Te lo mandé en diciembre y Sí, sé que eres muy ocupado. En febrero me respondiste, pero respondiste. sí, no lo he visto. A veces pasa, Sí, pero pasa. Es que estás muy ocupado y haces un montón de cosas y sí, es entendible. No vas a estar ahí pendiente de quién te manda mensaje. Pero agradezco infinitamente, bandido. Es un placer haber no, platicado contigo. no, hombre, yo a ti y igual a la audiencia que nos escucha por acá. Perfecto. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con nuevas historias, nuevas anécdotas aquí en Usharas Podcast. Bye. Nos vemos. Nos vemos.